Hola mis queridos Naturlovers, ¿cómo estáis? ¡Ay, qué bonita es la primavera con sus colores y flores! Es una época de eclosión maravillosa, ¿verdad? Bueno, claro, eso para el que no padece de alergia estacional, porque esa es otra historia. Y es por eso que vamos a hablar de cómo combatirla. Soy María Bajilioz, divulgadora, dietista y coach especializada en dietoterapia, psiconutrición y naturopatía. En el vídeo de hoy vamos a hablar sobre qué alimentos y hábitos debéis adoptar para poder regular vuestra alergia estacional y disfrutar así de esta bonita época del año. Recuerda que si quieres estar al tanto de todos los vídeos que colgamos cada semana, suscríbete ya y dale a la campanita. En este canal nuestro propósito es que te cuides y que sumes mucha salud de manera natural. Estornudos, ojos llorosos, congestión y secreción nasal acuosa, picor de nariz o de garganta, urticaria, tos, ¿te son familiares? Pues que sepas que todos estos síntomas alérgicos no vienen de un día para otro ni de golpe con la primavera, sino que vienen cociéndose a fuego lento desde hace ya unos meses. Por eso la prevención es fundamental. Sus causas suelen ser un exceso de toxinas acumuladas en el organismo y o una mala función hepática o una posible hiperpermeabilidad intestinal y o un estado de inflamación crónica. La alergia no deja de ser una respuesta inflamatoria, una hiperreacción del sistema inmunitario. Y quien dice inmunidad, dice intestino. Recordadlo, esta reacción es desencadenada en gran parte por la histamina. ¿Y qué es la histamina? Pues se trata de una sustancia que nuestras células liberan ante un alérgeno, como puede ser el polen o los ácaros, por ejemplo, y es la responsable de los síntomas anteriormente mencionados. Pero eso no significa que sea mala, de hecho la necesitamos porque participa, entre otras cosas, en la liberación de hormonas, la secreción de ácido gástrico y en la regulación del apetito y del ciclo vigilia-sueño. De ahí que los fármacos antihistamínicos producen también cierta somnolencia. El caso es que ante una alergia estacional lo importante es tratar la causa de esa hiperreacción y también diferenciarla de la intolerancia a la histamina, que produce muchos más síntomas como son migrañas, insomnio, ansiedad, alteraciones en el ciclo menstrual y un larguísimo etcétera. Por eso, además de hablaros de ciertos alimentos y hábitos concretos que os ayudarán a mejorar vuestros síntomas alérgicos estacionales, os invito también a que reviséis el vídeo de dieta detox primaveral, así como los vídeos sobre dieta pre y probiótica aquí. De esta manera favoreceréis la buena salud de vuestro hígado, microbiota e intestino. Bien, dicho esto, veamos cuáles son esos alimentos estrella que no pueden faltar. Los alimentos ricos en vitamina C, como son los cítricos, el kiwi, el perejil o el pimiento, son básicos porque ayudan a aliviar los síntomas alérgicos estacionales o ambientales. De hecho, también los cítricos, junto con la manzana, avena y cebolla, son ricos en quercetina, un flavonoide con función antihistamínica que ayuda a minimizar la respuesta alérgica de manera natural. Además, la cebolla aporta aminoácidos azufrados vitales para la función hepática. Y recordemos que junto al apio forman parte del grupo de los alimentos prebióticos y que son esenciales para nuestra inmunidad y salud intestinal. El té verde es otro gran aliado. Este neutraliza un receptor implicado en la producción de la respuesta alérgica. Además, es rico en antioxidantes y tiene acción antiinflamatoria, además de estar delicioso. Como bebidas no pueden faltar tampoco las infusiones de ortigas y de regaliz, esta última conocida como la cortisona natural. Ambas bloquean los efectos de la histamina en los cuadros alérgicos y ayudan a frenar la producción de mocos y a expectorar la tos. La zanahoria, la calabaza y el boñato son otros buenos prebióticos ricos en betacaroteno, lo que les confiere una acción protectora del sistema inmunitario y regeneradora de las mucosas. Con lo que un chorrito de aceite de oliva o de coco por aquí o un puñado de frutos secos o semillas por allá son buenas opciones. Y hablando de grasas, las que son ricas en omega 3 han demostrado minimizar el riesgo de sensibilidad alérgica. Se encuentran en el pescado azul pequeño, a consumirlo mejor fresco, y especialmente en las semillas de lino, chía y cáñamo y los frutos secos, por supuesto. A potenciar las nueces de Brasil, que nos aportan también riqueza en selenio. Y en cuanto a verduras, las más interesantes por su contenido en omega 3 son las de hoja verde, como por ejemplo las espinacas o la col kale. Tampoco pueden faltar los germinados y las verduras de sabor amargo como las alcachofas, endivias y la escarola, ya que estamos queriendo acompañar y potenciar en paralelo el trabajo hepático. Otro aliado vegetal maravilloso es la seta shiitake. Gracias a su contenido en betaglucanos, actúa como inmunomodulador y ayuda a regular esa hiperreacción tan común en los procesos alérgicos. Y atención, porque ya vimos que las setas secadas al sol son además beneficiosas en vitamina D, una vitamina hormona que ya os presenté en un anterior vídeo y que no puede faltar en toda dieta inmunitaria y antialérgica.
Al igual que tampoco pueden faltar la cúrcuma ni el jengibre por ser grandes antiinflamatorios y por mejorar la digestión y subir nuestras defensas. Y si hemos hablado de prebióticos antes, no podemos no hablar de probióticos. Algunos buenos ejemplos son el miso, el vinagre de manzana, el kimchi, el chucrut y el té kombucha. Pero recordemos que son alimentos vivos y que por ello es importante comprarlos no pasteurizados y añadirlos siempre al final de nuestras preparaciones culinarias, ya que un exceso de calor podría anular todas sus virtudes. Y por último, pero no menos importante, trabajar y gestionar el estrés es importante de cara a regular nuestros procesos inflamatorios internos y en parte desencadenantes de las alergias estacionales. Como alimento planta medicinal contamos también con la ashwagandha, de alto poder adaptógeno y que se puede tomar en polvo, en zumos o batidos, por ejemplo. Airear la habitación a diario y usar productos de hogar o cosmética naturales y respetuosos con nuestro medio ambiente, microbiota y pH son hábitos que sin duda sumarán en nuestra inmunidad, calidad e higiene de vida. Recordad valorar toda pauta dietética junto con vuestro médico o profesional de la salud para que pueda asesoraros de manera personalizada tal y como os merecéis. Si te ha gustado este vídeo o tienes alguna duda, escríbenos en los comentarios. Y aparte de darle al like, suscribirte y campanita, entra a naturitas.es para ver la mayor oferta online de productos y terapias naturales a los mejores precios. Nos vemos en el siguiente vídeo, gracias por estar ahí y cuídate.